Mientras se libraba la Primera Guerra Mundial en Europa, Japón avanzaba constantemente hacia el fortalecimiento de su ejército interno. En cuanto a la Armada Imperial japonesa, ya se han completado los 4 buques de la clase Kongo. También se ha terminado el primer acorazado de diseño puramente nacional, el Fuso, y su gemelo Yamashiro está a punto de completarse. Pero aparte de los acorazados, también era necesario mejorar los barcos de acompañamiento para poder formar una formación bien equilibrada, eficiente y ofensiva. Así pues, la nueva clase de destructor se convertiría en la primera de diseño puramente japonés y construida en masa. Esta nueva clase de 15 barcos, que se convirtió en la más grande de la Armada Imperial japonesa en aquel momento, sería nombrada Minekaze. Para abril de 1918, la Armada Imperial japonesa contaba con la clase Kawakaze, que tenía 2 barcos, y la clase anterior, Isokaze, que constaba de 4 unidades. Con la finalización de la clase Kongo, quedó claro que en el futuro se construirían cruceros de batalla o acorazados más veloces en muchos países, y lo que convierte a los destructores en una amenaza para los acorazados es su agilidad y su poder de torpedeo. Sin embargo, si la velocidad de los acorazados aumenta, entonces por supuesto los destructores también necesitarían aumentar aún más su velocidad. Los clase Isokaze desarrollaron una velocidad máxima de apenas 34 nudos, la clase Kawakaze 37,5 nudos, aunque se dice que el líder Kawakaze alcanzó los 39 nudos durante sus pruebas. De todos modos, para la clase Minekaze se ha mejorado aún más el diseño y es completamente nacional, en lugar del diseño anterior basado en un destructor británico. Uno de los primeros cambios para aumentar la velocidad era mejorar otros aspectos para la supervivencia en alta mar. Si nos fijamos bien, uno de los primeros cambios que notamos en el puente de mando es que pasó de estar encima de la cubierta de la proa a retrasarse un poco más y a un nivel más bajo respecto a la proa, esto debido a que las tripulaciones se quejaban del golpeo de las olas contra el puente de mando cuando navegaban en alta mar. Este diseño en particular no era nuevo como tal. Mirando hacia Europa, la Marina Imperial Alemana, la Kaiserliche Marine, ya lo había implementado en algunos destructores, siendo el primero de ellos el S-90, que casualmente había sido hundido 5 años antes, en 1914, por el crucero japonés Takachiho durante el asedio de Qingdao. Volviendo con el Minekaze, la propulsión del buque estaba a cargo de turbinas Parsons, pero hubo muchos fallos tras su finalización, lo que llevó al desarrollo posterior de una turbina de producción nacional, la turbina de estilo Kanmoto o Kanpom o Kanhom, que seguro me habéis escuchado nombrar en otros buques de la Armada Imperial japonesa en este canal. Así pues, aunque se puede decir que el rendimiento de supervivencia en alta mar ha mejorado significativamente en comparación con los destructores anteriores, el alto mando japonés todavía no estaba satisfecho del todo y se esperaba que la autonomía del buque de 6.700 km a 14 nudos se pudiera ampliar aún más, pero hubo que esperar a los destructores posteriores de la clase Fubuki para que alcanzaran estas capacidades. De todos modos, se puede decir que la forma final del barco tiene un rendimiento suficiente para un uso práctico como destructor. Con todo esto, tenemos que un destructor de la clase Minekaze contaba con unas dimensiones de 102 metros de eslora, 9 metros de manga en su punto más ancho, un calado de 3 metros y un desplazamiento de 1.650 toneladas a toda carga. Contaba con una velocidad máxima de 39 nudos, una dotación de 150 tripulantes y su armamento constaba de 4 montajes simples de cañones de 120 mm del tipo Goken-san Shiki Senshi-ho y también contaba con 6 tubos torpederos de 533 mm en 3 monturas dobles, una entre la proa y el puente de mando y las otras 2 entre los cañones 3 y 4 en la parte central del buque, y también contaba con 20 minas. かつて北部において得たると同じ熱烈なる歓迎を安南人は我らの有志に寄せれば、欧米勢力の圧迫に抗してインドシナの一角に毅然として守り続けた帝国臣民の今ぞ巡り合うこの喜びはいかばかり。 Los 15 buques que conformaban la clase Minekaze eran, obviamente, el propio líder Minekaze, el Sawakaze, Okikaze, Shimakaze, que se convirtió en el buque más rápido de la Armada Imperial japonesa en aquel momento, ya que durante sus pruebas de mar alcanzó una increíble velocidad máxima de 40,7 nudos,
y el resto de buques Nadakaze, Yakaze, Hakaze, Shiokaze, Akikaze, Yukaze, Tachikaze, Hokaze, Nokaze, Namikaze, Numakaze, y todos ellos construidos entre abril de 1918 y el último completado en julio de 1922. También hay que decir que estos tres últimos barcos, el Nokaze, Namikaze y Numakaze, están considerados por algunas fuentes como una subclase de los clase Minekaze, esto debido a que se corrigió la posición del armamento principal de 120 mm, como se puede distinguir en estas dos imágenes. Las monturas 3 y 4 están juntas y con los tubos torpederos por delante. La clase Minekaze, junto con los posteriores clase Kamikaze y los destructores de la clase Mutsuki, sirvieron como la fuerza principal de los escuadrones de torpederos hasta mediados de los años 30, pero a medida que aumentó el número de destructores de tipo especial y los barcos envejecieron, fueron eliminados gradualmente del registro o transferidos a otros tipos de barcos. En el caso de toda la clase Minekaze, algunos de los barcos sufrieron un cambio de clasificación y al comienzo de la Guerra del Pacífico se les asignaron tareas de escolta de convoyes en la retaguardia o fueron asignados para acompañar a los portaaviones y realizar misiones de rescate en accidentes durante el entrenamiento. En aquel momento, eran los destructores más antiguos que todavía se encontraban en servicio activo. Desgraciadamente para ellos, a medida que la guerra avanzaba y la situación de Japón empeoraba, empezaron a llegar sus destinos finales. El único de ellos que consiguió una victoria sobre un barco enemigo fue Shiokaze, la octava unidad de la clase, cuando el 2 de marzo de 1942 entabló combate junto al Matsukaze de la clase Kamikaze contra el dragaminas Ende de apenas 175 toneladas, que terminó hundido. Empezando con los barcos de la clase, el líder Minekaze fue torpedeado y hundido por el submarino USS Poggy el 1 de febrero de 1944. La tercera unidad Okikaze fue detectado por el submarino USS Trigger y torpedeado el 10 de enero de 1943. Hay una foto del hundimiento tomada desde el periscopio del submarino en aquel momento. La cuarta unidad Shimakaze, uno de los más míticos en aquel momento, había sido reclasificado después de muchas modificaciones a bordo y renombrado como Daiichi Go Shokaite, pero el 12 de febrero de 1943 fue detectado cerca del archipiélago de Bismarck por el submarino USS Goldfish, que lo torpedió y lo hundió. 3 meses después, se completó el Shimakaze, el destructor más conocido por los 15 tubos torpederos que equipaba. Pasando con la quinta unidad Nadakaze, sobrevivió un poco más de tiempo, pero de todos modos, fue detectado y hundido el 25 de julio de 1945 por el submarino inglés HMS Stuborn en el Océano Índico, cerca de Bali en la actual Indonesia. La séptima unidad Hakaze fue el primero de la clase que se fue al fondo marino cuando el submarino estadounidense USS Swordfish lo torpedió y lo hundió el 23 de junio de 1943, y para el que ya se haya dado cuenta, sí, este es el submarino que luego hundiría al ya renombrado Shimakaze, 2 destructores de la clase Minekaze hundidos por el mismo submarino. La novena unidad, el Akikaze, fue torpedeado frente a la costa de Brunei el 3 de noviembre de 1944 por parte del submarino estadounidense USS Pintado mientras escoltaba el portaaviones Junnyo. La 11ª unidad, Tachikaze, se encontraba en el archipiélago de Truk y fue bombardeada el 17 y el 18 de febrero de 1944 por aviones estadounidenses. Hay una foto de aquel momento. Uno de los aviones soltó un torpedo que impactó en su sala de máquinas y el buque se hundió en aguas poco profundas, quedando inservible. La 12ª unidad de la clase, el Hokaze, fue torpedeado por el submarino USS Patle el 6 de julio de 1944 mientras navegaba por el mar de Celebes al sur de Filipinas.
La 13ª unidad, Nokaze, fue torpedeado por el submarino USS Pargo el 20 de febrero de 1945 en el mar al sur de China, y la última unidad de la clase, Numakaze, fue torpedeada y hundida por el USS Greyback el 18 de diciembre de 1943 al noroeste de Naha, en Okinawa. Ya hemos visto que la mayoría de los destructores que componían la clase fueron hundidos, pero hubo unos pocos que se salvaron de este destino, y ahora vamos a ver cuáles son. Empezamos por la segunda unidad de la clase, el Sawakaze. Sawakaze es uno de los barcos más interesantes de toda la clase. Durante la guerra participó esporádicamente en tareas de escolta, pero en diciembre de 1944 fue internado en Yokosuka para ser modificado. Se le retiró el cañón de proa de 120 mm y se le instaló una inusual arma que muchos desconocerán. Se trata de un prototipo de montaje antisubmarino de 9 tubos y es tan desconocida que no hay mucha información sobre ella, pero no era tan eficaz y no estaba pensada para hundir directamente submarinos, sino para dejarlos fuera de combate, ocasionando fugas de aceite o combustible. También cabe mencionar que el Sawakaze fue el único barco que llegó a estar equipado con esta arma. Sin embargo, este equipo fue una pérdida de tiempo, y el 5 de mayo de 1945 la misión antisubmarina desapareció, y se convirtió en un barco objetivo para ser utilizado por el primer escuadrón aéreo Tokko de ataque especial. En otras palabras, los pilotos kamikazes usarían la silueta del buque en el agua para entrenar sus vuelos en picado antes de partir en su misión final. Después de la guerra, la población japonesa se vio obligada a vivir tiempos difíciles, luchando por encontrar alimentos y empleo. Japón necesitaba urgentemente revitalizar su industria pesquera, y en este contexto se propuso construir un rompeolas en el puerto de Onahama, pero Japón no puede darse el lujo debido a la falta grave de materiales necesarios para construir rompeolas. Por ello, la idea era hundir el Sawakaze ya abandonado, que había quedado inservible y estaba pendiente de ser desmantelado. Así pues, en 1948, lo que quedaba del destructor fue despojado de elementos innecesarios y hundido en el puerto de Onahama el 2 de abril de 1948 como el primer rompeolas de naufragios de Japón, y aunque ya no es visible, esto aún no ha terminado. Yaakaze, la sexta unidad, tuvo una historia más simple y amena. El buque podríamos decir que sobrevivió al hundimiento, aunque no exactamente. Durante las incursiones estadounidenses al puerto de Yokosuka, fue alcanzado por varias bombas el 18 de julio de 1945 y quedó varado en aguas poco profundas. Se pensaba repararlo, pero entonces la guerra llegó a su fin. En el momento de la rendición de Japón, en septiembre de 1945, el buque aún permanecía semisumergido, y para reaprovechar algo del acero, fue levantado y desmantelado entre 1947 y 1948. Shiokaze, la octava unidad, guarda un destino similar al Sawakaze. Durante la guerra participó en operaciones de escolta del portaaviones Ryuyo durante la invasión de Filipinas, y como ya vimos, es el único de su clase que logró hundir un barco enemigo, aunque solo fuera un simple dragaminas neerlandés de 150 toneladas junto al Matsukaze. Después de unas reparaciones a principios de 1943, el buque volvió al mar para escoltar convoyes entre Manila, Singapur y Palau, y siguió así hasta que el 31 de enero de 1945 fue atacado por aviones estadounidenses al sur de Taiwán, pero después de ser internado para las reparaciones en el puerto de Kure, otros planes tenían para el Shiokaze. El día 19 de febrero se comienza a reacondicionar el destructor para poder equipar varios Kaiten, el torpedo tripulado suicida de Japón. El mástil trasero se movió justo detrás de la vía del cañón número 3, y el barco se modificó para que se pudieran montar un total de 4 unidades Kaiten detrás del mástil trasero, 2 a cada lado. Sin embargo, afortunadamente o desafortunadamente, Shiokaze nunca tuvo la oportunidad de salir al mar para usar los Kaiten, ya que los alrededores del puerto de Kure estaban ya bajo bloqueo naval, y el destructor vería el fin de la guerra en el puerto. Volviendo un momento atrás en el vídeo, y aunque ya no es visible, esto aún no ha terminado. De esta forma, el Shiokaze tendría el mismo destino que su gemelo. Unos meses más tarde, en agosto de 1948, también fue hundido en el muelle de Onahama,
y a diferencia del Sawakaze, parte del Shiokaze sí que es todavía visible, o por lo menos su silueta. Yukaze fue la 10ª unidad de la clase, y hay una foto en buena calidad de 1928 cuando colisionó por error con el Shimakaze en el puerto de Yokosuka. Aparte de eso, participó durante la guerra como escolta del portaaviones Hosho y estuvo presente durante la batalla de Midway. El buque se salvó del hundimiento y terminó la guerra en puerto, siendo una de las muchas unidades japonesas elegidas por la US Navy como buque de repatriación de soldados desmovilizados. Entre octubre de 1945 y agosto de 1947, hizo una multitud de viajes por todo Asia repatriando soldados japoneses. En una foto en el puerto de Kure en octubre de 1945 se puede ver al barco en buen estado, pero despojado de sus armas y con el nombre pintado en alfabeto en el costado para su identificación. Ya después de estas tareas, fue transferido a la Royal Navy como botín de guerra, y una de sus últimas fotos probablemente sea esta. En ella podemos ver al destructor navegando en julio de 1947 a las afueras del puerto de Kure rumbo a Singapur bajo bandera inglesa, aunque al llegar allí fue simplemente desguazado. Namikaze fue la penúltima unidad de la clase y es la que tuvo la vida más larga de entre todos los barcos de la clase. Había participado en 1942 durante la campaña de las Islas Aleutianas y luego participó en tareas de escolta por todo el Pacífico, incluyendo la operación para la retirada de la isla de Kikka en Estados Unidos. El 18 de septiembre de 1944, mientras escoltaba un convoy desde Otaru a la isla de Torofu, un torpedo del submarino estadounidense USS Seal impactó directamente al Namikaze. Este impacto de torpedo destruyó la popa del barco, y como el daño estaba cerca de la sala de máquinas, uno de los ejes de propulsión también quedó deformado, pero el barco logró ser remolcado por el destructor Kamikaze. Una vez en puerto, y por irónico que suene, el hecho de que su popa estuviera destruida resultaba muy conveniente para la armada, y es que igual que otro de sus gemelos, la Armada Imperial japonesa tomó el barco para equiparlo con los Kaiten, los torpedos humanos japoneses, pero aunque la renovación se completó en febrero de 1945 y todas las armas, excepto el cañón de proa, fueron retiradas del Namikaze, el buque afortunadamente nunca volvió a salir al mar y recibiría el fin de la guerra en el puerto de Kure. Al igual que el Yukaze, el Namikaze sirvió como buque de repatriación de soldados desmovilizados, y aunque completó estas tareas en 1947, Namikaze aún no estaba retirado. El Namikaze encontraría una segunda vida al ser entregado a la República de China como buque de reparaciones y pasó a llamarse Shenyang el 3 de octubre de 1947. El nuevo Shenyang estuvo basado en Qingdao desde 1947 hasta la caída de esa ciudad portuaria ante las fuerzas comunistas en la Guerra Civil China, pero continuó siendo utilizado por la Armada de la República de China desde las bases de Taiwán hasta 1960, cuando finalmente fue dado de baja y vendido para su desguace. En aquel momento habían pasado 38 años desde que se completó la construcción del barco, el último de los 15 buques en ser dado de baja. Esta es la historia de los clase Minekaze a grandes rasgos, la primera clase de destructor de la Armada Imperial japonesa que fue diseñada y completada totalmente en Japón, buscando aumentar la velocidad y capacidades de supervivencia en alta mar, pero que en un tiempo en que los buques habían aumentado sus capacidades, hicieron que estos barcos quedaran obsoletos rápidamente y los convirtieron en un blanco fácil para submarinos enemigos. El pecio de algunos de ellos han sido encontrados, otros permanecen enterrados en Japón y otros encontraron una segunda vida algo más corta en el extranjero.